este indicador. Bueno, buenas noches a todos. Estamos por comenzar este live en este día de hoy. Vamos a ir dando tiempo a que os vayáis conectando. Yo rogaría que todos los que se conecten, por favor, vayan compartiendo, ¿vale? Y dando me gusta para que más gente se vayan uniendo. Bienvenidos a todos. Buenas noches a todos. Vamos a dar un margen de 5 minutos antes de comenzar, ¿vale? Por favor, compartir todos los que estéis entrando para que más gente tenga acceso en esta noche. Buenas noches a todos. Estamos dando margen que más gente se conecte. Os rogaría que dierais a compartir, ¿vale? Para que más gente se una y que deis también me gusta. Buenas noches a todos. Podéis ir saludando los que se vayáis conectando y vais a estar. Vamos a estar tratando sobre el conflicto de Oriente Medio, lo firma de esta paz. Os invitamos a que te quedes. Si te interesa este tema, pues te invito a que te quedes esta noche un ratito. Vamos a tener un tiempo de historia, de Biblia, de geopolítica, y vamos a estar mirando algunos conceptos. Bueno, a lo largo de estos días surgen preguntas, ¿no? Y hay dudas, y vamos a tratar, pues, de una manera seria y sencilla de tratar todos estos temas o preguntas que surgen. Me gustaría que estuvierais saludando los que estéis ahí conectados. Buenas noches, Adonai Manzano. Dios te bendiga. Bienvenido. Costan Saavedra, mi querido amigo Costan, desde La Roda nos saluda. Dios te bendiga a ti, a tu casa. Hola, buenas noches, Cuchán. Poned de dónde sois, ¿vale? Dios te bendiga, Luis de Callosa. Todos los saludos a los hermanos de Callosa. Jesús Nicanor. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Buenas noches desde Elche. Dios te bendiga a todos los hermanos de Elche. Amén. Ir compartiendo, por favor, ¿vale? Ir compartiendo y ir dando a me gusta para que más gente se conecten.
Jesús Nicanor de Guadalajara, saludos para Guadalajara. Bueno, yo sabéis que no sé mucho la técnica. He pedido al hermano Jesús Bilbo que me ayudó el anterior programa, el anterior live, pero el hermano estaba afónico de historia de predicar. Ha dicho que intentaría conectarse, ¿vale? Vamos a dar una tregua de 5 minutos. Dios te bendiga, pastor Luis y Sandra de Aranjuez. Dios te bendiga, Luis y Sandra, bendiciones. Si hubiera algún hermano que pueda ser moderador y me ayudara, yo lo agradecería porque no entiendo mucho todavía de estas cosas. Buenas noches a los de Colmenar Viejo. Se está conectando gente de diferentes partes de España. Si se conecta alguien desde alguna parte del mundo también, pues sois muy bienvenidos. Vamos a estar, para hacer tiempo, bueno, compartiendo. Estuvimos un poco anterior live hablando sobre bendiciones a Rafael Serrano, mi primo, bendiciones para ti. Estuvimos hablando, los que os conectasteis, sobre un poco de historia, cómo se formó Palestina, las banderas de Palestina tan famosas, todo este conflicto de Israel, cómo surge el Hamas, qué pretende el Hamas. Y hoy vamos a estar tratando un poco más otro tema, ¿no? Acerca de estos pactos, ¿no? Y Primera de Tesalonicenses 5, en el cual dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Y Daniel 9, que también nos habla de pactos, que se confirmará el pacto con muchos. Y vamos a hablar de todos estos conceptos. Me hace muchas preguntas sobre Kushner, este asesor de Trump, que ha hecho estos pactos, ¿vale? Si es el anticristo o no. Vamos a estar contestando estas preguntas acerca de estos pactos, si es el pacto ya de Daniel o el pacto de Tesalonicenses o no. Y vamos a estar viendo algunas cosas interesantes, ¿vale? Así que si te interesa esto, pues quédate. Y luego daremos un tiempo también esta noche para que si queréis compartir algo y tenéis preguntas, pues las podréis estar compartiendo. Así que por favor, ayudarme a compartir el live. Si algún hermano entiende del tema de ser... Hola, Aarón Saavedra, bendiciones. Sabe, por favor, de ser moderador, yo lo agradecería mucho. Que me ayude. Porque yo todavía no sé manejar mucho el TikTok. Tengo algunas fotos que mostraros, que voy a intentar hacerlo si me sale bien. Si me sale mal, pues os pido disculpas, ¿vale? Que no soy experto en todo esto. Bueno, vamos a dar una tregua de 2 o 3 minutos. Ya tenemos 76 personas conectadas. Estar saludando, por favor, me gustaría que saludarais. Los que no saludáis, que sea el chat participativo antes de entrar. Me gusta que esto es un recinto donde todos entramos, aunque virtualmente, pero bueno, es un recinto, queramos que no. Bendiciones a Pilar Jiménez. Y de cualquier parte de España o del mundo que nos conectáis, pues me gustaría que saludarais. Vamos a tratar el tema acerca de estos pactos de Abraham, de estos 20 puntos de la guerra de paz en Gaza. Se ha unido Yolanda, nos saluda, bendiciones. Y vamos a hablar de estos pactos sobre Kushner, el asesor de Trump, si es el anticristo, si no es, si estos pactos son los finales. En fin, un poquito de claridad, de seriedad, para que podáis tener un poquito de noción de los tiempos, ¿de acuerdo? Así que te invito, ya estamos subiendo a casi 100 personas que os estáis conectando.
Amén. Marisa Rodríguez, la saludamos. Adonai Manzano, desde Puerto Llano, Johnny y Juani, bendiciones a Puerto Llano. A Joan Cano, bendiciones para ti y para tu familia. Hombre, Fito, el guardián nocturno, saludos. Qué bien me hace que estés en mi directo. Tú haces muchos, eres un experto. Si no sé si tienes tiempo, porque sé que trabajas, ayudarme para ser moderador, porque tú controlas muy bien el TikTok y yo no. Bueno, el guardián nocturno es nuestro hermano Fito. Es un gran amigo mío, un erudito de todo. Tito de Priego, bendiciones para Córdoba. Bendiciones para los hermanos de Córdoba, la zona de Córdoba. Bendiciones para Jonathan. Bueno, pues están subiendo mucho. Estamos en 140. Bendiciones al apóstol Sano. Bueno, Fito, pues por internet, métete por YouTube y busca por allí que hay algunas. Sí, Costa, está muy bien, gracias. Gracias, Rubén. Bueno, no soy único, hay gente muy erudita que sabe mucho. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a comenzar. Me vais a disculpar, ¿vale? Hemos tenido 8 minutos para que la gente vaya entrando, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a comenzar el tema de hoy. Ya sabéis que el antiguo... Bendiciones a todos, siguen entrando hermanos, ¿vale? Y bueno, pues ya entramos luego en los que queráis entrar, podéis entrar, participar, escribir, siempre desde el respeto, ¿vale? Desde aquí queremos transmitir desde el principio un mensaje de amor, ¿vale? El mensaje es que Cristo ha muerto por todos los pueblos, por todas las naciones, y que el Evangelio no es para el judío, ni para el gitano, ni para un pueblo en concreto. El Evangelio es para todas las personas y desde aquí lo que queremos es traer el mensaje que es el único mensaje que va a traer la paz al mundo. Nadie va a traer una paz al mundo eterna y verdadera sino solamente Jesucristo. Bueno, pues empezar por favor a compartir y dar a me gusta. Y bueno, como decía, me vais a perdonar, hoy quiero subir, tengo preparadas algunas fotos para ilustrar mejor el tema que vamos a tratar. Si acaso no sé o me quedo ahí atascado, me perdonáis o si se corta, lo vuelvo a conectar. Vamos a entrar porque hoy tenemos que decir muchas cosas. Si no puede ser en un live, haremos dos. En un próximo día haremos la segunda parte, ¿de acuerdo? Y bueno, pues comenzamos. Ya sabéis que en el anterior live estuvimos hablando un poco sobre el tema de qué es Hamás, qué son los palestinos, cuál es el origen de Palestina, cuál es el origen del conflicto, del Estado moderno de Israel. En fin, un poco estuvimos hablando sobre explicar todo esto de las banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, vamos a comenzar ya, ¿de acuerdo?
Y dice aquí el texto que tenéis, Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer de parto, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3, y también quiero que veáis Daniel 9:27, que dice: y por otra parte, luego otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará de cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus obligaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado sobre el desolador acontezca. Bueno, aquí hay dos textos que hemos visto en la palabra del Señor, en los cuales se nos habla de unos pactos, ¿no? Pactos de paz, cuando venga la paz. Y bueno, pues hoy estamos viendo cómo en las noticias se está hablando de la paz, se está hablando de estos pactos de paz que ha traído Trump, y muchos se preguntan si realmente estos son los pactos en los cuales habla la Biblia, que hemos leído Primera de Tesalonicenses 5 y Daniel 9:27. Bueno, pues quiero contestaros así sencillamente, que lo que quiero hoy explicaros es que no es precisamente ese pacto de paz que nos habla Primera de Tesalonicenses 5:3, ni tampoco este que veis aquí en Daniel 9:27, que dice que otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces vamos a explicar un poco. Por ejemplo, Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto, es decir, confirmar un pacto, no es establecer un pacto. Este pacto es el pacto que a la mitad de la semana, el que creemos que es el anticristo por la escritura, la palabra de Dios, que sale de un sistema de 10 naciones, que son 10 cuernos, que aparecen también en el libro de Apocalipsis. Juan ve una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. De esos 10 cuernos aparece un cuerno pequeñito que derriba a 3, y este cuerno pequeño nace de ese sistema que hablaremos también en esta noche. Y este cuerno, que es el anticristo, es el que por otra semana, aquí lo veis, confirmará el pacto a la mitad de la semana con muchos. Cuando la Biblia nos habla de confirmar, nos habla de confirmar un pacto ya existente, ¿de acuerdo? Y luego, como hemos leído también en Primera de Tesalonicenses 5:3, nos dice que cuando digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer de parto. Bien, vamos a hablar. También se nos habla en 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad. Pero tengo que preguntarlo, ¿quién lo dice? En 1 Tesalonicenses 5:23 están hablando toda la gente. No se puede hablar de paz y seguridad si la gente realmente no lo está viviendo. Entonces, lo que está aconteciendo ahora no vemos que sea realmente el pacto de Daniel 9:25, porque ese pacto confirma unos anteriores pactos, ¿vale? Unos anteriores pactos con muchos. Entonces vamos a hablar un poco de esos pactos con muchos. Quiero que veáis, a ver si os puedo poner. Quiero que veáis la estatua de Nabucodonosor. Ahí la tenéis. Y veis que Nabucodonosor, en la escritura, Nabucodonosor sueña con una estatua, pero se le olvida el sueño y manda a los sátrapas y a los sabios de la corte babilónica que le revelen el sueño que se le ha olvidado y la revelación. Entonces la respuesta es evidente. No hay nadie que haya pedido esto, que cuente el sueño que se le ha olvidado y muestre la revelación. Y entonces hay una pena de muerte para ellos, pero lo escuchan unos hebreos que han sido llevados cautivos a Babilonia, y es Daniel y sus amigos. Entonces ellos dicen que
que no mate a nadie, sino que ellos van a orar a Dios y que Dios le va a mostrar la revelación de esa estatua. Bueno, pues Daniel ora y le dicen a Nabucodonosor que no mate a nadie y que no hay nadie en la tierra que pueda revelar misterios. Quiero deciros que los misterios de los tiempos no los puede nadie revelar y no se puede dar una fecha, ni un día, ni un mes, ni un año, porque el tiempo para la Iglesia, tenemos que decir, y me gusta decir esto, no tenemos señas o señales para la Iglesia. El arrebatamiento, que entra dentro de la segunda venida, pero no la segunda venida, es invisible para la Iglesia. En ese arrebatamiento, el cual se llama zarpazo, seremos arrebatados y no hay señales para la Iglesia, pero sí hay señales para Israel. El Señor dice cuando ve la higuera florecer, saber que el tiempo está cerca, y tenemos las profecías de Zacarías, de Miqueas, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, que hay señales, hermanos, hay señales para Israel. Para Israel sí hay señales, y hasta que venga el tiempo, que nadie sabe el día y la hora para el arrebatamiento, sí que podemos ver unas señales para Israel, pero las señales del arrebatamiento de nuestra partida no las sabemos, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderán las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado recibiremos al Señor en el aire. Y luego acontecerá aquí la gran angustia para Jacob, que es un tiempo para Jacob de trato, de disciplina, un trato para él, pero que hay unas copas de ira también para las naciones. Bueno, volvemos a Daniel, y Daniel le dice que esa estatua están 4 imperios que tendrá que ver Israel con ellos. La cabeza de oro es el propio Nabucodonosor, que es el que está gobernando, la cabeza de oro. Luego el pecho y los brazos, en parte de bronce, en parte de barro, es el imperio medo-persa. Luego también está otra parte, que son las piernas, que es el imperio griego, y también las piernas que tienen hierro es el imperio romano. Pero el último imperio de todos, en el cual se va a lanzar, que ahí tenéis la imagen, una piedra, termina en la revelación del sueño, con una piedra cortada por mano no de hombre, que golpea sobre los pies de la estatua y derriba toda. Ahora, esos imperios ya han venido, ¿de acuerdo? Ya han venido, pero el último imperio que está por venir es el imperio de los pies. Y en los pies de la estatua de Nabucodonosor nos dice su naturaleza. En parte era de hierro y en parte era de barro. Y nos dice algo, la naturaleza es hierro y barro. Y dice, como el hierro y el barro no se pueden unir, estos 10, igual que Apocalipsis, que hemos conectado, que hay 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos en Apocalipsis, 10 dedos en la estatua. La naturaleza de esos 10, tanto de los pies de la estatua de Daniel como los cuernos de las cabezas de la bestia de Apocalipsis, es lo mismo. Pero aquí en Daniel nos dice la naturaleza, en parte de barro y parte de hierro. Como el barro y el hierro no se unen, tampoco se unirán estos reinos, pero sí que harán pactos. Atención, pactos. No nos dice un pacto, sino nos dice pactos. Tenemos que leer bien la escritura. No se unirán, pero sí que harán pactos. Son parte de hierro y parte de barro, que lo conectamos también con Apocalipsis, que de esos 10 aparece un cuerno pequeño que derrota en su presencia 3, y de ahí se hace un sistema que luego hablaremos de ello. Bueno, entonces ya vamos, hermanos, arrancando y viendo conceptos y viendo cositas, ¿de acuerdo? Ahora bien, en estos días hemos visto un acuerdo, ¿vale?, que nos ha sorprendido, a muchos les ha sorprendido, porque es esto, que lo habréis visto. Trump anima a más países sumarse a los acuerdos de Abraham.
Ahí tenéis la noticia. Trump anima a más países a sumarse a los acuerdos de Abraham y destaca sus beneficios. Bueno, tengo por aquí, a ver más, he dicho que me perdonéis si no sé hacer todas estas cosas porque soy profano en este tema. Bueno, habéis visto estas noticias y cómo, bueno, pues Trump firmó lo que se llama los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham se firma hace 3 años y en esos acuerdos de Abraham, ¿vale? Casi se llama, esos acuerdos de Abraham lo hace el yerno de Trump, que es Kushner. Ahora hay mucho debate, mucho sensacionalismo. A mí no me gusta hablar de la profecía, la escatología, siendo sensacionalista. Entonces algunos han preguntado si Kushner es el anticristo ya. Entonces tenemos que ver algo. Para decir que Kushner es el anticristo se basan en que, bueno, pues es cierto que tiene un perfil del anticristo, pero de que tenga el perfil, mi opinión particular, y no soy nadie para ratificar a ciencia cierta, sino una opinión particular, tiene presuntamente un perfil, pero no es el anticristo. ¿Por qué dice Miguel que no es el anticristo? Porque hasta el momento, yo digo que no es, porque si fuera el anticristo, dice que la mitad de la semana de firmar el pacto se volvería contra Israel y haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Para hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, tiene que haber un templo en el cual se haya puesto otra vez el sacrificio y las ofrendas. Y el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda, cosa que ahora mismo Kushner no ha hecho. Entonces, el rapto tampoco, si queremos en el rapto, hay gente que cree, como nosotros, la denominación Filadelfia, creemos en el rapto, antes de la gran tribulación. Luego hay interpretaciones teológicas de que el rapto se produce a la mitad de la semana y otros al final de la semana. Entonces nosotros nos quedamos en la postura de que el arrebatamiento es antes. No se ha producido el arrebatamiento. Kushner, si es el anticristo, está aquí. No se ha producido el arrebatamiento primero y tampoco ha hecho cesar el sacrificio y la ofrenda. Por lo tanto, ahora mismo, en mi opinión de Miguel Palacios, no es el anticristo. ¿Que tiene un perfil de anticristo? Que muchos están diciendo ahora por redes, etcétera, etcétera, y me preguntáis. Sí. ¿Por qué? Porque ha hecho un pacto tremendo, impensable, con los países enemigos acérrimos de Israel. Los ha sentado a la mesa y también países occidentales han entrado, como es Tony Blair, como es Turquía, aunque es musulmán, pero está dentro de la Unión Europea. Y eso tiene que ver también con lo que hemos hablado de la naturaleza de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que hemos dicho hierro y barro. Y como hierro y el barro no se juntan, será una alianza de 10 países en los cuales estará Oriente y Occidente, ¿de acuerdo? Países musulmanes y países occidentales que se sentarán en una mesa. Entonces Kushner, el yerno de Trump, que crea los acuerdos de Abraham, es el que lo pensó, lo ideó. Por otra parte, su imperio inmobiliario está en la calle de Nueva York con el número 666, que está puesto en grande. También he escuchado estos días que la palabra Kushner es 666, pero hay que ver que Kushner, lo que es la gematría, no es 663, sino es Kushnir. Entonces hay que saber bien el linaje que viene en su familia
que viene sobrevivientes de Auschwitz, y su apellido es Kushner, que no suma 666, sería Kushner, ¿de acuerdo? Ahora, le han hecho una entrevista antes de ayer en el canal de televisión Filosofía Judía, y le han preguntado directamente si él es el Mesías, no el Anticristo. Y él ha dicho que probablemente sí. Entonces, que diga él probablemente sí, no está diciendo que sea el Anticristo, ni que sea y se haga parecer por Cristo. Porque la palabra Mesías en hebreo quiere decir el ungido. Vemos que el Señor en Isaías, capítulo 34, creo recordar, perdón si me equivoco, si queréis la cita luego me la preguntáis, me escribís por WhatsApp y yo la doy. Hablando del rey de Ciro, Dios le dice a través de Isaías, de palabra de Jehová, tú eres mi siervo, mi ungido, le llama Ciro. Y Ciro no era un dios, un rey hebreo, judío. Y el propio Dios en Isaías le dice, le dice a Ciro, que le llama ungido, estaba diciendo, y le dice Dios, tú no me conoces, ni me adoras, ni me sirves, pero yo te unjo para que hagas un edicto que mi pueblo pueda volver otra vez de la cautividad a Babilonia. Entonces, Dios en Isaías se sirvió de Ciro para traer a todos los deportados hebreos que había en Babilonia, y le llama ungido. Entonces, cuando se dice Mesías, es ungido, y a Ciro en hebreo se le llamó Mesías, que es ungido. Entonces, que sea un falso Mesías, el único Mesías es Jesús, o Yeshua, como dicen los hebreos. Nosotros decimos Jesús, Yeshua, es el ungido, el único ungido. Entonces ya estamos viendo cómo Kushner ahora mismo no es el anticristo, no es ese hijo de perdición. Ahora mismo, ahora va a salir la pregunta seguro. ¿Tú crees que más adelante pueda ser, si muere Trump? Todo eso es divagar, de que muera Trump, que no muera Trump, que luego él sea su sucesor, que gane unas elecciones, que sea el anticristo. Eso no lo sabemos. Nos tenemos que ceñir al presente, y el presente, por los datos que he dado, para mí, mi opinión, presuntamente, Kushner no es el anticristo. Este es el pacto final. El pacto final quiere decir que, a mi opinión, tampoco es el pacto final. Porque si hemos leído bien, a ver si puedo volver otra vez a ponerlo, si me equivoco o me atranco, perdón, me disculpáis, ¿vale? Aquí tenemos. Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Veis? El anticristo verdadero hará que en esa semana profética confirme el pacto con muchos. Es decir, un pacto confirmado no es un nuevo pacto. Es un pacto que ya existe con muchos. Entonces, puede ser que este pacto que ahora nos ha traído Trump por medio de su yerno, Kushner, sea el primero de los muchos pactos que se va a ver hasta el último, hasta este. Daniel 9:27. Porque nos habla de confirmará. Confirmará, ahí tenéis. Confirmará. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, aquí estamos viendo un prototipo. Los acuerdos de Abraham, ¿qué son? Los acuerdos de Abraham son que países como Bahrein, musulmán, como Sudán, musulmán, como Marruecos, musulmán, como Arabia Saudí, musulmán, como Dakar, musulmán, como Egipto, musulmán, y como hemos visto en la noticia, a ver si puedo volver, que Trump
dice que invita a muchos más países. Trump anima a más países a sumarse a los acuerdos de Abraham y destaca sus beneficios. ¿Qué beneficios tiene? Trump no es un político, pero sí es un presidente. Trump es un negociador, es un hombre de negocios. Entonces aquí ha hecho unos pactos con las grandes potencias económicas musulmanes. Arabia Saudí, Bahrein, Dakar, Sudán, Egipto, ¿vale? Unos acuerdos de economía que van a favorecer mucho la economía. Y de ahí que se está fraguando también en esos acuerdos de Abraham una unidad, crear un sistema. Y os acordáis que hablemos de Apocalipsis, que la bestia que sube del abismo es un sistema en el que va a haber una unidad religiosa, una unidad económica, una unidad política. Entonces, en estos acuerdos de Abraham va a haber unidad económica, unidad política, unidad religiosa y unidad bélica. Un sistema en estos acuerdos de Abraham, que es el primero, que para la opinión de Miguel Palacios es Daniel 9:27, de confirmar, que es lo que hará el anticristo, confirmar este primer prototipo de pacto que es los acuerdos de Abraham. Este es el prototipo, no el final, sino el primer prototipo de acuerdos de Abraham, porque ahí también se invita a países no árabes a sentarse a la mesa de los acuerdos de Abraham. Es curioso, ¿vale? Es interesante. Y aquí habrá una unidad política, económica y religiosa. Ahora vamos a ver más. Vamos poco a poco, porque es un tema muy, muy interesante y muy, muy difícil también. Quiero que veáis ahora esto, a ver si sale. Mirad, voy a levantarme para que veáis la casa de la familia abrámica. Bueno, hemos dicho que el templo del anticristo en Jerusalén no se ha levantado, pero sí que en Abu Dhabi se ha creado un templo que se llama la casa de la familia abrámica. Yo ruego que todos los que veáis este live, ¿vale? Todo lo que estoy diciendo, luego vosotros también buscáis vuestra información privada particularmente para que veáis que yo no me invento nada. La casa de la familia abrámica es un templo que se construyó al auspicio del Papa Francisco de Roma y también de un emir musulmán. Ese templo es un recinto en los cuales hay una sinagoga, una mezquita y una iglesia cristiana, sin imágenes, para que lo que es iglesia cristiana entre católicos, protestantes, ortodoxos, de la rama cristiana. Luego hay una mezquita y por último hay una sinagoga en el recinto. Y eso se llama la casa de la familia abrámica. Para hablar un poco de la fundación de la casa de la familia abrámica, vamos a ponernos un poco en pormenores. Tenemos que ver del acuerdo que el Papa Francisco en su papado bueno, aquí la foto es demasiado grande para el móvil y aquí está el emir con el Papa firmando este protocolo, ¿vale? Que voy a leeros una parte que veis ahí subrayada en amarillo, ¿vale? El acuerdo de la fraternidad universal que dio paso a la creación de la casa abrámica, que tiene que ver también con los acuerdos de Abraham de Trump, tiene que ver con la unidad interreligiosa, es decir, ecumenismo. Entonces, el Papa Francisco
firma con un emir musulmán el acuerdo de fraternidad universal, que podéis buscarlo en internet, y ahí está el acuerdo hecho por el Papa Francisco juntamente a este emir musulmán. Entonces, voy a leeros, o podéis leerlo ahí, en el nombre del Dios de todo esto, Azur Sharik, con los musulmanes, junto al Papa Francisco, Occidente, declara asumir, a ver si puedo leer bien, declara asumir la cultura, diálogo, como camino a la colaboración común, como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Nosotros, creyentes en Dios, en el encuentro final con Él y en su juicio, donde desde nuestra responsabilidad religiosa y moral, a través de este documento, pedimos a nosotros mismos y a los líderes del mundo, a los artífices de la política. Bueno, no se va a ver más. Bueno, me voy a retirar, así lo podéis leer. Os dejo para que podáis leer, porque yo estoy... Si leo más para abajo ya os leo a vosotros y tengo dificultad porque me han operado hace poco de los ojos. Ahí os dejo unos segundos para que leáis el acuerdo de la fraternidad universal firmado por el Papa Francisco y este líder musulmán, que ahí arriba tenéis un nombre, que se habla de que en ese documento el catolicismo del Papa se va a unir a los musulmanes. ¿De acuerdo? Entonces también vemos aquí un acuerdo de una fraternidad universal. Entonces, por un lado, estamos viendo los acuerdos de Abraham, y por otro lado, hemos hablado de la unión de las religiones del Papa Francisco con el líder musulmán, de la casa abrámica. Ya la creación está en Abu Dhabi, la casa abrámica, donde hay en el mismo recinto de ese templo, en Abu Dhabi, una sinagoga, una mezquita y una iglesia cristiana, para la unión de una sola religión, donde es compatible esa única religión con musulmanes, con evangélicos y judíos, una sinagoga, una mezquita y una iglesia cristiana. Ahora, los pactos de Abraham también es una unión económica, política y religiosa. Entonces estamos viendo esos pactos que Daniel 9:27, que dice, y confirmará el pacto. Hemos visto los pies de la estatua, que será una confederación de países que dice, atención, mezcla de barro y mezcla de hierro, que no se unirán. Como el barro y el hierro no se pueden unir, ellos no se unirán. Entonces, estamos viviendo el primer prototipo del pacto de Abraham. ¿Qué son los acuerdos de Abraham? Vuelvo a repetir, para los que se han conectado tarde. ¿Es este el pacto último de Apocalipsis? No. Porque la Biblia en Daniel 9:27 nos habla que confirmará. Confirmar es que ya hay un pacto. Con muchos. No dice con uno, con muchos.
Entonces ya estamos dando forma viendo lo que ahora hay. Estamos viendo que hace cuestión de 3 4 años el Papa Francisco firmó un documento que se llama la Fraternidad Universal o Fraternidad Humana, que lo podéis buscar en internet, por favor, os pido, os ruego que todo lo que yo digo lo miréis. A mí no me gusta ser sensacionalista, ¿vale? Porque no hay nada de ser sensacionalista, ni extravagante. Estamos hablando cosas muy serias. Estamos hablando de la palabra de Dios. No hay que meter miedo a nadie, porque la venida del Señor no nos tiene que dar miedo. Debemos de amar como creyentes la venida del Señor, porque el propio Señor, hablando a los discípulos de las señales para Israel, Mateo 25, para Israel, vuelvo a decir, para la iglesia no hay señales, pero señores, para Israel sí. Y mientras estemos aquí, yo tengo, hermanos, la Biblia. Tengo la Biblia. Y cuando tengo la Biblia, yo veo las señales para Israel. Y veo que hay señales que ya se acercan. Y la venida del Señor no es, hermano, la segunda venida hablo. El arrebatamiento no es una venida, es un arrebatamiento. Arrebatar es que nos toma el Señor para recibirle en el aire. Entonces es invisible. Somos zarpazo y somos arrebatados. Pero la venida del Señor, por eso digo que Kushner, me preguntáis si es el anticristo, digo que ahora mismo no. Más adelante, bueno, eso es divagar. El más adelante lo sabe Dios. Digo que no, porque el anticristo tiene que hacer cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Y no tenemos construido el templo. Cierto que se está queriendo construir un templo en Jerusalén, os hablaré. Bueno, lo que se quiere construir un templo de Jerusalén es una fundación que se llama Instituto del Templo, que yo he visitado. Es una institución ultra ortodoxa, ¿vale? Que han hecho ya todos los utensilios del templo, los vestidos del templo, incluso ya tienen sacerdotes, incluso también tienen la vestida de los sacerdotes, el coro para los sacerdotes, y tienen los planos para hacer el templo, y hay mucha gente que quiere hacer el templo. Pero realmente nos preguntamos, ¿es este el templo que tiene que ser edificado? ¿O tiene que edificarse el templo de Ezequiel? En los últimos capítulos de Ezequiel nos aparece un templo, que es diferente al primer templo y al segundo templo. Para mí, ni el instituto del templo, ni nadie construirá ese templo. Si el instituto del templo construyera el templo de Ezequiel, tendríamos que estar mirando todas las cosas, porque hay que ser prudentes en escatología, afirmar cosas que no son doctrina, porque la escatología la mayoría son interpretaciones proféticas de algo que va a acontecer. Entonces, el templo para mí que se va a edificar es el templo de Ezequiel, porque allí hay medidas diferentes al primer y segundo templo, y hay sacerdotes diferentes del primer y segundo templo. Y hay ofrendas diferentes y sacrificios diferentes en el templo de Ezequiel, diferentes al primer y segundo templo. Ezequiel, los últimos capítulos que hablan del templo, como todos son medidas, casi apenas los lee. Pero ese es el tercer templo que se va a edificar. Y en ese tercer templo, el anticristo hará cesar a la mitad de la semana el sacrificio y la ofrenda, y se dará cuenta Israel que han hecho pacto con la muerte. Y confirmará el pacto con muchos. Con muchos. Ya hemos visto que está por medio el Papa Francisco, que hace 3 o 4 años ha creado este documento de una unión de Islam y catolicismo que llama a todas las religiones a hacerse unas, que se llama esa palabra ecumenismo. Y de hecho ya existe la casa abrámica,